Hola, me llamo Carlos Sánchez, soy miembro del equipo académico de MathWorks, soy ingeniero industrial, mi especialidad es en electrónica y control, pero soy un generalista. En 13 años de experiencia en diferentes empresas he podido aplicar MATLAB, Simulink y otras tecnologías a problemas que van desde el análisis de datos hasta la electrónica, el modelado de redes y la programación. Hoy me gustaría hablar de dos grandes tendencias que han cambiado la forma de trabajar de muchos equipos de ingeniería en la industria, y me gustaría ver qué implicaciones tiene esto para la formación de los ingenieros del futuro. Una reciente encuesta de la American Society for Engineering Education destacaba algunas carencias en las capacidades de los ingenieros recién graduados, conforme las identificaban los propios titulados. Un 80% de ellos destacó Systems Thinking, o la capacidad de pensar en términos de sistemas, como una competencia fundamental hoy para sus trabajos y para la que no estaban bien preparados al salir de la universidad. Estas son otras carencias que identificaba esta encuesta y he destacado en naranja las que vamos a tratar hoy. Concretamente, me gustaría hablar de dos megatendencias, electrificación e inteligencia artificial, y cómo suponen una nueva forma de trabajar en muchas industrias, y veremos qué supone eso para la formación de los ingenieros del futuro. La electrificación de todo está desdibujando las fronteras entre disciplinas de ingeniería, en particular en ingeniería mecánica, electrónica y de software. Y en combinación con el aprendizaje automático, que nos da una nueva forma de diseñar algoritmos, está facilitando la creación de sistemas más y más autónomos. Veremos ejemplos de adopción de una mentalidad de Systems Thinking en los equipos de ingeniería de diferentes empresas para abordar estos dos retos, y veremos también ejemplos de universidades que están incorporando esta forma de trabajar a sus currículos para que los ingenieros del futuro estén preparados para estas necesidades. Definamos primero qué queremos decir con electrificación. Por un lado, hay una presencia cada vez mayor de energías renovables en el mix energético. Son fuentes sostenibles de generación eléctrica. Por otro lado, hay una presencia cada vez mayor de vehículos eléctricos de todo tipo, no solo coches eléctricos, sino también proyectos pioneros como el que vemos en la izquierda, Solar Impulse, que fue la primera aeronave completamente solar. Por otro lado, hay motores eléctricos en toda clase de dispositivos y con implicaciones importantes en cuanto a miniaturización y a control. Y finalmente, hay una necesidad de controlar todos estos dispositivos utilizando electrónica. Y eso quiere decir que nuestras cosas se están convirtiendo en mucho más programables y más versátiles. Esto es una oportunidad porque implica que podemos dejar más y más responsabilidad al software que va embarcado en estos sistemas, y eso simplifica y acelera el desarrollo, pero por otro lado implica una necesidad de nuevas habilidades en los ingenieros, que deben ser capaces de expresar ideas en código. Vamos a preguntarnos tres cosas para cada una de las tendencias que vamos a discutir. Por un lado, ¿cuáles son las causas? ¿Qué retos plantea implementarlo? Y cómo los están afrontando los ingenieros en la industria. En cuanto a las causas de la electrificación, la primera y fundamental es el cambio climático, y la electrificación es una de las formas en que podemos mitigar nuestro impacto. Por otro lado, va a haber una necesidad de cada vez sistemas más inteligentes y más eficientes, que consuman menos energía. Y esto es especialmente importante conforme países con poblaciones que van a ir creciendo demanden más y más energía eléctrica. ¿Qué retos supone todo esto? Bueno, hay tres tecnologías que deberíamos discutir: baterías, electrónica de potencia y control de motores. Para cada una de ellas vamos a ver cuáles son los retos claves. En cuanto a baterías, el primero es el modelado de baterías. ¿Por qué querríamos modelar una batería? Bueno, porque explotando este modelo mediante simulación podemos desarrollar un algoritmo para la operación segura de la batería, para la gestión de su vida útil, y después utilizar todo esto en el desarrollo de lo que se llama un BMS o Battery Management System, es decir, un sistema electrónico que gestiona la vida útil de la batería manteniéndola siempre en un entorno seguro. En cuanto a electrónica de potencia, la primera necesidad es poder hacer simulación dinámica. Esto es porque en la electrónica de potencia reemplazamos componentes que clásicamente habrían sido pasivos
por componentes activos, es decir, componentes que se conmutan a alta velocidad. Y eso implica a menudo transitorios que pueden ser muy exigentes, y para entender qué ocurre durante esos transitorios necesitamos buena simulación dinámica. Necesitamos también control digital para operar estos componentes. Necesitamos también una lógica de supervisión para poder operar en distintos modos de operación. Y finalmente, el prototipado rápido nos facilita embarcar todo esto en un dispositivo programable y de esa forma iterar más rápido. En el control de motores, el primer problema es la calibración de sensores. Con esto, la estimación de parámetros de los motores para utilizarlos en algoritmos de control que deben ser eficientes. Y finalmente, para llevarlo a un dispositivo real, necesitamos ajuste de controladores. ¿Cómo abordar cada uno de estos retos? Quizás sea interesante ver un ejemplo, y uno de los ejemplos con los que de los que podemos explicar más detalles es uno que viene de nuestros clientes. Lightyear One fue el primer coche solar en el mundo, con una gran autonomía, y lo desarrolla una startup que nació en una competición de estudiantes. Estos estudiantes desarrollaron un primer prototipo de un coche solar con una gran superficie solar y alimentado por baterías eléctricas, y en el diseño de un sistema como este hay muchos retos que resolver. No podríamos explicarlos todos en detalle, pero podemos detenernos en uno de ellos para ver un flujo de trabajo que es aplicable a las tres tecnologías. Veamos cómo modelar una celda de una batería de ion litio. A nivel eléctrico, esto es lo que ocurre en una celda durante un ciclo de descarga. Y lo que queremos es incorporar esto a nuestro diseño mediante un circuito equivalente, es decir, una simplificación que nos permita tener un comportamiento similar al real con un compromiso entre precisión y complejidad. Típicamente un circuito equivalente tiene una resistencia serie, que modela la respuesta instantánea, uno o varios pares RC para modelar la relajación, y el potencial en circuito abierto se modela con una fuente de tensión ideal. Todo esto lo podemos incorporar a un esquemático, y ahora se trata de poder experimentar con este circuito equivalente. Para ello, lo que vamos a hacer es reflejar ese esquemático en un modelo que podamos simular. Y lo que estamos viendo es un modelo de Simulink, en concreto un modelo que utiliza bloques de la familia de Simscape. En Simulink hay toda una librería de componentes que podemos elegir en el Library Browser y podemos arrastrar al lienzo en el que podemos conectarlos. Y una vez conectados y representado el sistema correctamente, podemos simular e inspeccionar las señales que nos interesen. Bien, ahora el problema sería, mediante simulación, encontrar los valores para los parámetros del circuito equivalente. De forma que hemos cogido nuestro circuito equivalente y lo hemos incrustado en un subsistema que es la celda azul del centro de este modelo. Y ahora lo que vamos a hacer es someterlo a un ensayo que después reproduciremos en un banco de ensayos real, con datos experimentales. Después de hacer la simulación, comparamos con los datos experimentales y lo que vemos es, abajo, la curva azul son los resultados de simulación y la curva amarilla son los resultados experimentales. Y observamos que hay una discrepancia. ¿Cómo puede ser? Bueno, lo que ocurre es que estos parámetros dependen en realidad de una serie de circunstancias. Como mínimo, del estado de carga de la batería y de la temperatura. Así que los vamos a sustituir, en lugar de utilizar valores escalares, los vamos a sustituir por matrices de búsqueda. Y para calibrar esas matrices de búsqueda, de nuevo vamos a utilizar nuestro modelo y nos vamos a ir a la pestaña de Apps y vamos a utilizar una app que está incluida en Simulink Design Optimization, una toolbox para Simulink, con la que podemos barrer todas las distintas combinaciones de valores para esos parámetros, simulando a cada paso el modelo y comparando con los resultados experimentales. Y este proceso lo repetiremos hasta que la discrepancia entre los datos experimentales y los resultados de simulación sean suficientemente pequeños. Una vez tenemos esto, construir una batería consiste en agregar nuestro modelo de celda de la batería, y la batería será una colección de celdas conectadas entre sí. Hemos añadido también unos transistores
para conectar y desconectar alternativamente cada una de estas celdas. ¿Por qué? Bueno, por razones constructivas, las celdas de la batería se van a comportar distinto a lo largo del tiempo. Esto tiene que ver con efectos térmicos, las celdas que están en los extremos se enfrían más rápidamente y como todos los parámetros dependen de la temperatura, entre otras cosas, se degradarán de forma distinta a lo largo del tiempo. Para prevenir esto y que las celdas tengan una vida similar, este bloque de la derecha se va a encargar de operar los transistores y abrirlos y cerrarlos conforme a una estrategia de operación. Vamos a ver qué hay dentro de este bloque. Lo que vemos es un diagrama de estados en el que cada rectángulo es un estado posible en el que el sistema se puede encontrar y cada flecha es una transición entre esos estados. Y conforme simulemos, veremos que se va iluminando en cada momento el estado en el que estamos, en particular la celda que está operando, que está activa en cada momento. A la izquierda vemos el comportamiento de cada una de las celdas y a la derecha el comportamiento de la batería en su conjunto. Y una vez hemos invertido este tiempo en caracterizar de forma adecuada una batería, podríamos seguir en este proceso y construir un modelo de las distintas partes eléctricas de nuestro vehículo. Vamos a ver cómo explotar todo eso en un modelo de sistema. Hemos cogido todos nuestros componentes eléctricos y los hemos incluido en este subsistema, que es el rectángulo que está destacado, para poder hacer un modelo de sistema completo, en el que tenemos la dinámica vehicular. En este caso estamos modelando un vehículo híbrido, con lo cual tenemos también un motor de combustión interna, un engranaje planetario para alternar entre las dos fuentes de energía. ¿Y qué interés tiene este tipo de modelo? Bueno, cuando tengo un modelo de sistema completo, puedo ver las distintas interacciones entre los subsistemas que forman parte de mi diseño. Y de esa forma puedo diseñar una estrategia de control y validarla mediante simulación. Eso me permite hacer ajustes de forma más rápida y más segura, y mucho menos costosa que trabajando con prototipos físicos. Una vez llegue el momento de trabajar con un prototipo físico, lo que vamos a hacer es aprovechar esta inversión de tiempo que hemos hecho, generando código C++ equivalente a mi controlador. Y ese código lo puedo compilar y embarcar en un dispositivo programable, sea un DSP, una EQ, etc. En nuestro caso lo vamos a hacer con una toolbox que se llama Embedded Coder. Y dando un paso atrás y dejando a un lado por un momento las herramientas concretas, hemos hablado de Simulink, de distintas toolboxes, lo que estamos haciendo es algo que se llama diseño basado en modelos, que quiere decir que invertimos un tiempo en crear un modelo suficientemente fidedigno de nuestro sistema y explotamos ese modelo en simulación para ajustar el comportamiento del sistema. Esto nos permite detectar errores de forma temprana y validar el sistema de forma frecuente y lo más temprano posible. Y una vez llega el momento de experimentar con un prototipo físico, lo hacemos mediante generación automática de código, de forma que las sucesivas iteraciones sean lo más ágiles posibles. Hemos visto cómo los ingenieros trabajan de una forma muy interdisciplinar. O bien tenemos un único ingeniero que es capaz de abordar tanto el dominio mecánico como el eléctrico y el de software, o bien tenemos distintos equipos de ingeniería que trabajan mejor entre sí teniendo un modelo de sistema con el que entenderse y sincronizarse. Ahora lo que vamos a ver es la electrificación nos ha hecho nuestros dispositivos mucho más programables y eso hace posible que los sistemas sean además autónomos. Esto es gracias a la aplicación de técnicas de inteligencia artificial, que nos dan una alternativa para el diseño de los algoritmos que operan nuestros sistemas. En lugar de hacerlo por primeros principios, lo vamos a hacer con un enfoque más de caja negra, en el que vamos a entrenar un algoritmo muy genérico para hacer predicciones o tomar decisiones. Vamos a verlo. ¿Dónde vemos sistemas autónomos? Los encontraremos en drones, incluso drones de reparto, vehículos autónomos como robotaxis, robots de fábricas que pueden trabajar como enjambres que se coordinan entre sí, robots humanoides, como el que veis en la foto. Todos estos son ejemplos reales. Por ejemplo, Justin es un robot humanoide del German Aerospace Center que se desarrolló con Simulink. Y
De nuevo vamos a plantearnos tres preguntas. ¿Cuáles son las causas para esta tendencia en la industria? ¿Qué retos afrontan las empresas para hacerlo realidad? ¿Y cómo los solucionan los ingenieros? En cuanto a las causas de los sistemas autónomos, cabría preguntarse ¿por qué ahora? Quienes estéis más familiarizados con las técnicas de inteligencia artificial sabréis que muchas de las ideas fundamentales en esta disciplina llevan con nosotros unas cuantas décadas. Lo cierto es que dentro de la inteligencia artificial hay un cuerpo de técnicas llamado Machine Learning o aprendizaje automático, y dentro de este cuerpo hay otro más concreto llamado Deep Learning, en que damos más y más responsabilidad a las redes neuronales que lo integran, de forma que sean capaces no solo de entrenarse para hacer predicciones, sino también elegir en qué características fijarse. Bien, una primera razón por la que esto ocurre ahora es que alguna parte del estado del arte de hoy es el resultado de novedades algorítmicas relativamente recientes. Hablamos de los últimos 10 años. Estamos hablando de backpropagation y técnicas que han permitido toda una panoplia de nuevas innovaciones algorítmicas. Más importante aún es que ahora tenemos acceso al volumen de datos necesario para entrenar redes neuronales de este tipo. Por ejemplo, si necesito ver montones de imágenes para que un algoritmo decida clasificar coches, peatones, bicicletas, etc., ahora es posible tener suficiente volumen de datos reales con que hacer esto. Y solo hoy tenemos la capacidad de cómputo suficiente como para hacer todo esto de forma práctica. Y en esto tiene mucho que ver la revolución previa de la electrificación, que ha hecho nuestros dispositivos mucho más programables. Bien, ¿qué retos afronta la industria para implementar todo esto? Para responder a esa pregunta vamos a examinar el aspecto que tienen los flujos de trabajo con inteligencia artificial. En grandes bloques hay, en primer lugar, una etapa de preparación de los datos, después el aprendizaje automático propiamente dicho, una tercera fase sería la simulación y pruebas, y por último el despliegue en el dispositivo concreto que va a hacer la inferencia y que va a explotar los algoritmos de inteligencia artificial. Estos son los principales retos en cada una de estas fases. Y de nuevo vamos a ver un ejemplo concreto con el que estudiar qué dificultades se plantean. Subaru EyeSight es un sistema avanzado de asistencia a la conducción que detecta obstáculos en el camino, permite detener el vehículo operando los frenos y después reanudar la marcha de forma segura y manteniendo el coche en el carril. Vamos a ver qué implica eso en cada una de las etapas del desarrollo del sistema. En cuanto a la preparación de los datos pueden ser de distintos tipos. Pueden ser imágenes captadas mediante cámaras, pueden ser LiDAR, como es el caso de la derecha, y podemos querer hacer fusión de sensores. Herramientas como la que vemos en pantalla permiten hacer esto de forma interactiva y asisten en el etiquetado de los datos, que a menudo es la tarea que más tiempo consume en cualquier proyecto de inteligencia artificial. Por otro lado, vamos a aplicar algoritmos bien conocidos para distintos tipos de problemas, desde clasificación, regresión, segmentación semántica. También vamos a utilizar redes ya entrenadas y bien conocidas, y es también interesante utilizar ejemplos de referencia que se asemejen a nuestra aplicación final, a la que queremos aplicar el algoritmo de inteligencia artificial. Otra buena práctica es aprovechar el trabajo de la comunidad de inteligencia artificial. Hay investigadores publicando todo el tiempo y en todo tipo de frameworks, en otros lenguajes, y es interesante poder incorporar las redes neuronales que se publican continuamente a nuestro trabajo con MATLAB o con cualquier otro lenguaje, y para eso es interesante el formato de intercambio ONNX. ONNX es un estándar que permite la interoperabilidad entre distintos frameworks. Esto es especialmente interesante para hacer algo que se llama transfer learning, que permite coger una red neuronal
que resuelve un problema parecido al que nosotros queremos resolver y especializarla para el nuestro. Para eso es interesante poder entender la red y modificarla. Y aquí estamos viendo una herramienta, Deep Network Designer, que permite hacerlo de forma interactiva, sustituyendo unas capas por otras, etc. Luego vamos a validar que la red sigue siendo consistente y que no hay errores en su diseño, y luego vamos a incorporar datos con los que entrenarla, testarla y validarla. Y para eso vamos a poder hacer también de forma interactiva la segmentación de los datos para esas tres tareas. Ahora estamos viendo el entrenamiento, que conviene hacerlo en paralelo y en hardware especializado, ya sea en GPUs o en distintos núcleos en paralelo. Y de nuevo, en el entorno de MATLAB hay una herramienta interactiva con la que podemos ver este entrenamiento en tiempo real. Bien, hecho todo este trabajo, nosotros lo que realmente queremos es explotar este algoritmo que hemos creado como parte de un sistema. En nuestro caso, pensando en un sistema de asistencia a la conducción, nuestro sistema de visión es parte de un conjunto en el que tengo otros bloques. Tengo un sistema de seguimiento de líneas, tengo fusión de sensores, o tengo incluso cosimulación con un entorno 3D, que es el bloque que vemos a la izquierda. En nuestro caso lo que estamos haciendo es cosimulación con Unreal Engine, un motor de videojuegos, que se encarga de la física del mundo en torno a mi vehículo. Y de esta forma podemos experimentar en un entorno seguro, en un entorno virtual, donde es más fácil y más seguro y menos costoso experimentar antes de ir al mundo real. Cuando llegue el momento de ir al mundo real con un dispositivo físico, vamos a utilizar de nuevo la técnica de generación automática de código para poder reescribir automáticamente nuestro modelo en otro lenguaje. Podría ser C o C++ para una CPU, podría ser CUDA para una GPU de NVIDIA, o podría ser HDL para una FPGA o para una ASIC. Y dando un paso atrás, dejando a un lado por un momento el ejemplo concreto que hemos visto, las herramientas y las distintas toolboxes para MATLAB y Simulink que hemos visto, de nuevo, la idea fundamental es el diseño basado en modelos. Hemos construido un sistema complejo y antes de construirlo en el mundo físico lo hemos construido como un modelo conceptual que podemos simular para encontrar defectos y poder iterar de forma ágil. Y cuando llega el momento de iterar con un prototipo físico lo hacemos mediante generación automática de código. Dando un paso atrás, lo que hemos visto es sistemas complejos que requieren nuevas técnicas y una mentalidad de sistemas. Entonces, ¿cómo podemos incorporar esta mentalidad y la metodología de Systems Thinking en la universidad? De nuevo, vamos a hablar de un ejemplo concreto. La Universidad de California State Los Ángeles tiene un programa de proyectos de fin de titulación en el que el profesor Michael Thornburn quiso introducir más y más simulación y diseño basado en modelos para que los estudiantes pudieran adoptar esta mentalidad de Systems Thinking. Para ello, el profesor Michael Thornburn colaboró con MathWorks, en concreto con nuestro colega Sumit Tandon en Estados Unidos, para diseñar los materiales que permitieran a los alumnos trabajar en estos proyectos. El objetivo era diseñar un sistema autónomo para que un mini dron comercial, un pequeño dron, fuera capaz de levitar sobre una línea y hacer seguimiento de la línea, y además con un reto adicional para los estudiantes que quisieran abordarlo, que consistía en que el dron tuviera una garra mecánica que abrazara un cubo de Rubik, lo levantara y lo manipulara. Lo que vemos en pantalla es un vídeo que está disponible en YouTube, donde un equipo de estudiantes que participó en este proyecto presenta su solución. El vídeo es relativamente largo, son 25 minutos, es interesante verlo completo, pero me gustaría destacar algunos fragmentos. En este primer fragmento lo que vamos a ver es cómo los estudiantes comparan los resultados de su simulación con los resultados del dispositivo físico. El algoritmo de control que diseñaron en Simulink y que pudieron validar en un entorno 3D, después lo explotaron en el dispositivo real. Por otro lado,
Diseñaron un dispositivo mecánico que acoplaron al dron y ahora vamos a ver cómo el dron es capaz de recoger el cubo de Rubik y transportarlo. Por un momento el dron sale fuera del encuadre, pero ahora lo veremos de nuevo volver con el cubo. Es interesante ver el vídeo completo porque los estudiantes hacen una descripción muy detallada de las técnicas que emplearon y qué aprendieron. Me gustaría destacar algunas ideas fundamentales. Por un lado, en un solo proyecto fueron capaces de abordar muchos ámbitos de la ingeniería y de esta forma pudieron conectar los conocimientos que han adquirido en distintas asignaturas, desde procesamiento de imágenes hasta control, diseño mecánico, etc. Por otro lado, también pusieron en práctica otro tipo de habilidades, desde en testing hasta gestión de riesgos o gestión de proyectos. En este artículo se describen los resultados del proyecto y el feedback de los alumnos es muy positivo y también el feedback de los profesores, que vieron cómo la motivación de los alumnos fue muy alta y fueron capaces de poner en práctica habilidades que son importantes para su currículum posteriormente en la industria. ¿Cómo podemos replicar todo esto en otras universidades? En primer lugar, hace falta un proyecto interesante, un reto que los alumnos deban resolver. MathWorks facilita una serie de retos que están disponibles en nuestra página en GitHub, con retos de distintos tipos y con distintas tecnologías, y facilitamos también algunas indicaciones para poderlos resolver. Por otro lado, hay una serie de cursos online con los que los alumnos se pueden familiarizar con nuestras herramientas para abordar estos proyectos. En la primera fila vemos los cursos que tienen más que ver con introducción a MATLAB y Simulink de forma genérica, introducción a la programación, después los que tienen más que ver con electrificación y en la segunda fila he incluido algunos de los que tienen más que ver con inteligencia artificial. Además, los alumnos necesitan conectar esto con el contenido de las asignaturas y para ello también facilitamos una serie de recursos para que los profesores puedan incorporar MATLAB, Simulink y proyectos con estas herramientas en sus asignaturas. Y estos son recursos que se pueden reutilizar sin limitaciones. Hay además una colección de recursos especialmente interesante, que son estos laboratorios virtuales, que permiten poner en práctica todo esto en un entorno virtual. Por último, en nuestra página de educación hay muchos más recursos, a veces co-desarrollados con las universidades, y también es posible ponerse en contacto con nosotros para trabajar con un ingeniero del equipo académico en todo tipo de proyectos. Hemos visto cómo la electrificación y la inteligencia artificial aplicada a los sistemas autónomos están cambiando la forma de abordar sistemas complejos, cómo las empresas cada vez más requieren una mentalidad de Systems Thinking y en concreto cómo adoptan la metodología de diseño basado en modelos, y hemos visto cómo incorporar todo esto en el aula, o al menos algunas ideas para hacerlo posible. Sin más, os dejamos aquí nuestros datos de contacto, esperamos que la sesión haya sido interesante y nos seguimos en redes sociales. Muchas gracias.